Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ahí está, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Saluda al que está a tu lado, al que está atrás tuyo. Decirle Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Qué bueno verles. Le ponen una media a los chicos en la boca. No, vamos a tener unos segundos de oración silenciosa. Recién escuchábamos, vamos a escuchar la palabra de Dios, y me suena tan fuerte, tan pesado eso, ¿no? Da un poquito más de brillo. Es muy fuerte, ¿no? Vamos a escuchar la palabra de Dios. O sea que yo estoy comprometido a no decir cualquier tontera, a hablar la palabra de Dios. Así que vamos a orar, ¿les parece? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque aún, Señor, ni existíamos y ya estabas pensando en nosotros. Aún, Señor, ahí en Getsemaní, dice tu palabra que estabas orando por aún los que iban a creer. Y nosotros estamos aquí porque creemos, Señor. Pero, Padre, queremos tener la fe verdadera, no solamente creer como creen muchos, sino tener la fe verdadera que produce un cambio radical, que produce, Señor, acción. Padre, háblanos, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Gracias. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 3. Vamos a estar tomando el versículo 23 al 25 inclusive. Va a ser un texto muy base para este mensaje, el cual le titulamos No salgas del refugio. Vamos a decirlo todos juntos. 1, 2, 3. No salgas del refugio. Saludamos a todos los hermanos que están ahí a través de las redes, que no se queden enredados, pero qué bueno usar las redes para escuchar la palabra. Vamos, Romanos capítulo 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, alguien dijo que esto es como una especie de veredicto, el veredicto de Dios o la determinación de Dios mostrando claramente cómo estamos. Por cuanto algunos pecaron. ¿Dice así? No, todos, te incluye a vos que estás allí, a todos. A todos nos incluye esto por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir que está preparado para nosotros, está preparado en el corazón de Dios que compartirnos su gloria, llevarnos con Él, pero el pecado nos separó de Él. El pecado produce la barrera entre Dios y el hombre. No es ni el diablo, no es el mundo, no es tu suegra, es el pecado. Porque siempre le echamos la culpa a alguien, ¿no? Me pasó esto por tal persona, por el pastor, o por tal iglesia, ¿no? Por cuantos todos pecaron. No habla en esta palabra de todos pecaron, no habla en sí mismo de la herencia del pecado, la herencia que recibimos de nuestro padre Adán. En realidad, más bien, sugiere a la maldad práctica que se va desarrollando, se va multiplicando, perfeccionando en cada ser humano en sus diferentes formas. Todos pecamos, todos hemos pecado. De hecho, teóricamente, el que nació de nuevo, el que es nueva criatura en Cristo, ya no practica el pecado. Pero en la antigua vida vivíamos en el lodo, como dice el tango del siglo XX Cambalache. Vivíamos enlodado en el barro, pecando y pecando y pecando.
Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Si alguien te quiere vender el evangelio, si alguien te quiere cobrar por recibir el evangelio, ese es un ministro de Satanás. Es un mentiroso. Si alguien quiere lucrar con esto, gratuitamente. No gratuitamente porque sea gratarola, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Sino que es gratis porque es invaluable, es imposible pagarlo y Dios tuvo que regalarlo, donarlo, donó su propia vida. Recién lo cantábamos. Cada golpe recibido lo hacías por mí. Cada gota derramada en esa cruz lo hacía por mí y por vos. Siendo justificados, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra justificado es diakaio o diakaio, que significa justificado, significa considerar inocente al que no es. ¿Cómo lo hace? Gratuitamente. La palabra que aparece allí en los originales es dorean, que significa sin causa, no por merecimiento o derecho, sino por su gracia, dice. Charis, donar, favorecer, el carisma, el charisma. Liberar del peligro es como si alguien estuviese condenado a muerte. Viste que no se habla mucho, pero sigue pasando esto en ciertos estados de los Estados Unidos y en otros países son un poquito más crueles todavía. Pero no sé, se condena a muerte a alguien por un crimen o varios crímenes y ya lo condenan, el juez lo determina tal fecha. El 23 de diciembre del año 2022, tal persona será ejecutado con la inyección letal. Y tiene que pasar todos estos meses esperando su muerte, pero para el Estado, para la sociedad, esa persona ya está muerta. No puede comprar, no puede vender, no se puede casar, no puede votar, no puede viajar, no puede hacer absolutamente nada, solo comer, dormir y vivir y esperar la sentencia. Es como que nosotros estábamos en esa condición y la justicia demandaba que había que pagar eso, había que morir, había que ejecutar a esa persona por el mal que hizo. Si nos declaraba inocente, creo que lo vimos hace un par de prédicas atrás, si lo declaramos inocente, así, sin nada, como diciendo, te doy una amnistía, Dios no hace amnistía, porque Dios es un Dios justo, no pasa por alto el pecado. Entonces tuvo que poner un cuerpo en lugar del condenado, y ese cuerpo es el de Jesús. Eso les acabo de describir lo que es el Evangelio. Carisma. Mediante, ¿cómo lo hizo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención. La palabra que aparece allí es apolustrosis. La redención es librar o rescatar por precio a alguien o algo. En este caso a las personas. Poner un pago, y el pago era la vida. Había que dar la vida, que es en Cristo Jesús, ahí dice. Y el versículo 25, seguí allí. ¿A alguno le falta Biblia de papel? ¿Todos tienen Biblia de papel? ¿A alguno le está faltando alguna Biblia de papel? Última oportunidad. ¿A alguno le está faltando? Ahí le podés dar una a Elvis, Erineo. Elvis, levante la mano Elvis. Bien, se lleva la bendición porque fue valiente y dijo, le falta Biblia de papel. Y así lo haremos en la próxima. La primera es gratis, la otra se paga. 25. Es tuya, Elvis. Dale gracias a Dios. 25. A quien Dios puso como propiciación. Estamos en Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación. La palabra que aparece ahí es hilasterión. Es una ofrenda votiva o prometida por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasado por alto. Habla aquí en su aguante, no castigó, no tuvo en cuenta los pecados cometidos atrás. Aguantó, porque él sabía que iba a haber un cordero, iba a haber un cuerpo, iba a haber quién iba a sacrificarse. Jesús, Cristo. La necesidad absoluta
amado, amada, de cada ser humano, lo que la gente necesita. Hoy lo que la gente necesita no es plata, no es tanto soluciones. Obviamente, sí, se necesita el dinero para vivir, obviamente. Uno necesita solucionar sus problemas, necesita salud, necesita milagros de sanidades, etc. Pero lo que inicialmente, lo más importante que la gente hoy necesita es el Evangelio. Este mundo necesita el Evangelio. Se necesita la evangelización mundial. Y eso requiere que nosotros veamos a la gente como Dios los ve. ¿Cómo los ve? Como pecadores, perdidos, destituidos. Así ve Dios al pecador. Por eso Él no se quedó de brazos cruzados, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos justos hay? ¡Qué bárbaro! Por más que se vista todo de blanco y le pongan incienso alrededor y lo sienten en un trono de oro, ¿es justo? ¿No? Dice, no hay justo ni aún uno. Amados, esto, lo que hace la palabra del Señor nos pone los pies sobre la tierra, ¿no? Y nos pone nuestra mirada hacia arriba. Un verdadero mensaje del Evangelio muestra la grandeza de Dios y la pequeñez humana y lo miserable que somos. Somos tan... Miren, basta con ver un poquito en perspectiva lo que es el planeta Tierra comparado con otros sistemas, con otros soles, no existimos, somos una partícula en el espacio. Y aún así, el hombre es soberbio, el hombre quiere dominar al hombre, por eso el hombre mata, como las guerras que estamos viendo, justificándose con cuestiones, ¿no? Pero el tema es que matan inocentes. ¿Para qué? No hay uno solo que posea una base de conducta justa, aceptable ante los ojos de Dios. Y da a entender que de haber uno, habría sido hallado. Porque aquellos antiguos hombres que fueron hallados tampoco eran perfectos y tampoco no es que no eran pecadores, como Noé, por ejemplo, como Abraham, como Moisés. Y el pecado, amado, amada, es muy bueno que ustedes, aparte de traer su Biblia de papel, traigan un anotador, un cuaderno, y anoten ciertas cosas. El pecado comienza por la falta de entendimiento. Por entender mal la palabra, por interpretar mal lo que Dios está diciendo. Por eso cuando dijo mi hija, vamos a escuchar la palabra de Dios, es muy, muy pesado eso. Y por tanto, no hay quien busque a Dios. Sigue diciendo el versículo, ¿no? Versículo 11, ¿por ahí? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dale audio. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Y eso, como dijimos, la falta de entendimiento, el pecado comienza con la falta de entendimiento y viceversa. Al no entender, al no comprender, vivo en pecado. Y por lo tanto, no hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios? Generalmente buscamos a Dios cuando estamos apretados, cuando estamos en desesperación, cuando estamos angustiados, cuando alguien se nos está muriendo, cuando estamos perdiendo la casa, cuando estamos perdiendo el trabajo, cuando nos falla la salud y nos sentimos morir, ahí buscamos a Dios. Pero cuando estamos bien, por eso dice Eclesiastés que en la casa del luto, en la casa de velorio, es bueno ir. Porque dice, el tonto se goza en las fiestas y se olvida de que la existencia es efímera, pero en la casa, cuando ve el muerto, el ser querido ahí, en un cajón, en una caja, dice que lo pone en su corazón y medita la brevedad de la vida. No hay quien busque a Dios, no hay quien desea hacer la voluntad de Dios.
Vamos a leer el versículo 23, a ver. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a Romanos 6, 23. 3 capítulos más, ahí nomás. Disfruten este tiempo, comamos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo paga el pecado? Muerte. Las dos muertes, ¿eh? Ya la una está lograda. Dice, en el Edén el hombre desobedeció a Dios, no murió, no cayó muerto ahí, pero murió al tiempo. Empezó a envejecer. Empezamos a envejecer y empezamos a darnos cuenta que nos queda poco. Eso es esa es la consecuencia del pecado. La carne va muriendo. Pero la peor, esa no tiene que preocupar tanto, porque ahí vamos, del polvo venimos y al polvo vamos. Lo que sí nos tiene que preocupar es la segunda muerte, que es la muerte eterna. Hay gente que dice, yo quisiera morirme para salir de este problema. Qué necedad es decir eso. Qué incongruencia hay en eso, porque si uno quiere escaparse del problema muriendo, no sabe que lo que viene después es un problema eterno, un sufrimiento eterno, un alejamiento de Dios eterno, un remordimiento eterno, un ámbito hostil eterno, un dolor eterno. El pecado paga así. Dice esta versión, el pecado paga un salario y ese salario es la muerte. Vamos a detenernos un poquito aquí y apunta tu lápiz rojo ahí. La palabra salario o sueldo, ¿cuánto cobraron el sueldo? Una cara de amargado, no le pagaron ni el aguinaldo, ¿no? ¿Alguno? Sueldo. ¿De dónde viene también de ese vocablo, sueldo, viene la palabra soldado? Y soldado viene de la palabra salario, o sea, como que tiene relación entre sí, porque tiene que ver con la sal. Porque en aquellos tiempos a los soldados se le pagaba, parte con algunas monedas, pero gran parte con bolsas o sacos de sal. La sal era como el oro blanco en aquel tiempo. Y dicho soldado, hablando de un soldado, de los soldados de hoy, los soldados de aquel tiempo, merecían un salario de su comandante o de su amo, si querés. Y en este caso, el amo es Satanás. Y el pecado, Satanás y el pecado, y la paga, el salario, es la muerte. En cambio, lo que Dios da no es un pago. Vamos a leerlo de vuelta a ese Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate la diferencia. Por ahí lo leímos este versículo muchas veces. Fíjate, el pecado, el salario, paga un salario. Dios no paga un salario. Dios da un regalo. En cambio, lo que Dios da no es un pago, sino un invaluable regalo. Porque si yo tengo que trabajar para que Dios me pague, entonces ya ahí hay injusticia, porque el que más, por ejemplo, un pastor que está a tiempo completo, recibiría de parte de Dios más bendición, más gracia, más salvación, si querés. Y el que apenas congrega, que hoy vino de casualidad, no sabía si ir a la cancha o venir a la iglesia, ese no entra al cielo porque es por pago. No, es regalo. Tanto, miren, tanto aquel que dio su vida, damos un ejemplo de un hombre de Dios, no sé, se me ocurre Billy Graham, Chiche Ávila, no sé, nombres conocidos, hombres que dieron su vida por el Evangelio y murieron predicando. Y hombres no tan conocidos que son anónimos que también dieron su vida predicando. De hecho, del pastor Chuy Olivares, Paul Hunter, él murió casi a los 99 años dando desde su cama, tenía un grupo de ahí de otros ancianitos, y él les estaba dando un estudio bíblico. Y esa noche murió. Ahí murió. Entonces, ese podría recibir un mayor regalo, pero no.
tanto el ancianito que dio su vida, desde los 8 años, en este caso Paul Hunter sirvió al Señor, desde los 8 años hasta los 99, tremendo, sirviendo al Señor, la gracia de Dios lo cubre y lo salva. Y aquel que vino de casualidad, porque no tenía muchas ganas de venir, pero de repente alguien lo invitó, dijo, bueno, voy a ir, de repente entra en su corazón la luz de la palabra, se arrepiente de sus pecados, ponele que mañana parte de esta tierra, tiene la misma gracia inmerecida que aquel que entregó su vida por el Evangelio. Eso es regalo, eso es gracia. Si quieren dar un aplauso al Señor y decir gracias, gracias. Esa es la gracia del Señor. Y seguimos. Se obra, se trabaja para el diablo, para recibir como sueldo, como salario, la perdición. Es así. Dijimos, vamos a escuchar palabra de Dios, amén. Esto es palabra de Dios. Esto no es invento mío, esto está en la palabra de Dios. Vos podés decir, no, no es tan así. Bueno, la palabra de Dios derriba todo argumento humano. Es la palabra de Dios y es fundamental. Entonces, se obra, se trabaja para Satanás para recibir un salario, la perdición. Y muchas veces Satanás, y esto lo explicábamos vez pasada, no necesitamos discernimiento espiritual, ni ser tener mucha percepción para darnos cuenta quién domina el mundo. ¿Qué espíritu domina el mundo? ¿Quién lo domina? O sea, no hace falta mucha ciencia para eso. Entonces, a ellos no los molesta casi. O sea, sí, se matan entre ellos, mueren, bueno. Pero es como el plan de pago que siempre les cuento, ¿no? Que es como esas casas que te ofrecen. Vez pasada veía un televisor, no sé, de 70 y pico de pulgadas. Parece que estás en el cine, ¿no? 300.000 pesos, ahí te dicen. 300.000 pesos. Lléveselo ahora y pague en mayo. Digo, voy a ver el Mundial, falta todavía, pero bueno, y disfruta esos 3 meses y después ya viene la dolorosa, ¿no? Te llega la primera cuotita. Pero bueno, el plan de Satanás es así. Disfrute ahora, pague después. El salario, ya llegarás al salario. El plan de Dios es, viva ahora, sufra ahora y disfrute después. Sufra el Evangelio y disfrute. ¿Sufra en qué sentido? Pues no sufrimos como los mártires, no vayamos al extremo, ¿no? Pero sí sufrimos el desprecio, la familia ya no nos quiere, nos desheredan, como decían, nos desprecian los compañeros, ya no estás con nosotros, no decís los mismos chistes que hacemos nosotros, no frecuentás los lugares donde vamos nosotros, sos un fanático, sos un loco. Y eso es el precio, si a Cristo lo hicieron, si a mí me lo hicieron, dijo el Señor, cuánto más a vosotros. En cambio, para recibir la vida eterna, el pecador no tiene que obrar, no tiene que trabajar, como el soldado de Satanás, digamos, que tiene que trabajar y le pagan un salario. El que, para recibir la vida eterna, solamente escuchá qué fácil que es y cuánto cuesta. Solamente hay que creer en aquel que puede justificar y lavar al pecador y limpiarlo. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es, ven y trae el vaso del pacto, pon la sal, ponen los dólares allá adentro. Nada de eso. Camina no sé hasta dónde para hacer una promesa y por ahí la deidad te bendiga. No. El Señor dice en su palabra, la palabra de Dios, aquel que cree será salvo. Solo creer y recibir de Dios un regalo tan grande que con ser Dios tan infinito en riquezas, no puede dar un mayor regalo, amado. ¿Escuchaste? Dios es infinito en riquezas. ¿Qué le podemos dar a Dios? Yo me imagino que debe haber por ahí planetas que son todos de oro macizo, de diamante, qué sé yo, ilusiono por allí, que puede haber en su núcleo metales que ni conocemos, que son más preciosos que lo que conocemos aquí. Y queremos nosotros negociar con, mira Señor, te doy un diamante, ¿eh? Si tú me bendices, pongo tanto. No, eso es amados, nada que ver, nada que ver. Dios, que es dueño de todo, que puede hacer lo que Él quiera,
no puede, escuchá y grabátelo en el corazón, no puede hacer un regalo mayor que el que ya hizo, dar a Jesús. Y el que desprecia eso, pisotea la sangre de Cristo. Ya no queda más sacrificio, sino que una horrenda expectativa de un juicio e infierno. Es tanto el amor de Dios porque es tan grande su juicio. Al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por méritos, por salario. Ciertas actitudes, amados, y pretextos ciegos han hecho que algunos creyentes en Cristo no adviertan la condición desesperada de los perdidos, porque la paga del pecado es la muerte. No podemos hablarle en la calle, y esto para los evangelistas, ¿no? que salen a compartir la palabra. No podemos prometerle a la gente, venía Jesús y tu hijo que está en la droga se va a convertir. Venía Jesús y tu esposa va a volver. Parecemos esos brujos, ¿no? que desatan, ¿no? Paz, como es paz, salud y amor, o dinero y amor, y prometemos, y en las campañas yo he escuchado, vengan a Jesús y sus problemas se solucionarán. Amados, a veces venir a Jesús es que los problemas se incrementarán. El universalismo o reconciliación final son términos que describen la creencia errónea de algunos de que al fin y al cabo, aún a los eternamente perdidos, Dios le dirá, bueno, ya están muy quemados, vengan para el cielo, los perdono. No, sería una injusticia. Sería una injusticia y sería pisotear otra vez el honor de Cristo. Pero Pablo dijo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque Pablo vio a los perdidos como Dios los ve. Ve que el amor de Dios le constreñía a él. O sea, eso significa que él sentía una deuda. No podía callar. Vieron que a veces uno no tiene ganas de hablar. Y mucho menos estar explicando el Evangelio. Pero, amados, tiene que constreñir tu corazón, el Espíritu de Dios, para que le hables. Esa persona está esperando la respuesta eterna. Necesita conocer al Dios verdadero. Ya está harto de religiones, ya fue aquí, fue allá, fue al otro lado, le sacaron plata por todos lados, le prometieron cosas y esa persona está perdiendo la fe. Y Él te ve a vos que vos estás diferente, que tenés esperanza, que tenés problemas como todo el mundo, pero tu fe está en la roca, que es Cristo. Y necesitas compartirle. Dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 4, 12, categóricamente dice esto, porque algunos creen, y por ahí lo hemos dicho, lo hemos escuchado, esta expresión, todos los caminos conducen a Dios. ¿Sí? ¿Lo escuchaste? Lo habrás dicho por ahí. Todas las religiones son buenas, tienen algo bueno y Dios está allí. ¿Escuchaste eso? Entonces, Jesús mismo, Él mismo dijo que yo soy la piedra de tropiezo. Yo soy el que causa escándalo, porque Él se puso, mejor dicho, no es que Él se puso, Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino. Por más catedrales, por más mezquita, por más templos que haya dedicado a tal deidad, por más de tanto dinero, miren, en Indonesia y en Filipinas hay templos dedicados a Buda que están hechos forrados en oro. De hecho, hay budas de oro que son macizos. Y la gente de todo el mundo va a conocer esos lugares y a meditar y a, no sé, a hablar con él. Y saben que todo eso es perdición. Anda a decirle a un budista, anda a decirle a un musulmán que su Alá no es el verdadero Dios. Anda a decirle a estos grupos religiosos que adoran deidades o a un Cristo distorsionado, decirle que están errados. Se van a ofender. Bueno, el Señor dice en su palabra, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, Dios es categórico al hablar, al traernos esta palabra, al español que nosotros podemos entender, que no hay otro que pueda salvar. No hay otro nombre que pueda salvar. No hay una religión que pueda salvar. Solamente Jesús.
No hay otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo el cielo. O sea, imagínate todo el planeta Tierra, todas las deidades que hay, todos los templos que hay, todos los líderes, los gurúes que hay, ni uno de ellos puede salvarte. Cristo es la salvación. Y acá, en este humilde lugar, en esta parte de la tierra, en Sudamérica, en un barrio llamado Villa Albertina, que para adornarlo un poquito decimos Banfield, pero en realidad estamos en Villa Albertina. Para los que se están desilusionando, desilusionense ya del todo. Y muchos vienen de casa de oración y se imaginan que luces, no sé, plateas, qué sé yo, hay ahí, no sé, cosas grandes. Y por ahí vienen, yo escuché esa expresión, ¿esto es el pastor? ¿No? Esos son los músicos. Yo quiero escuchar a Chuy, dicen, ¿no? Un día le cargaba yo al pastor Chuy porque, digo, las ovejas dicen, hay más pájaros, hay más pájaros que ovejas. ¿Cómo es eso? Porque las ovejas dicen ¿viste? Dicen las ovejas. Y los pájaros dicen Chuy, 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 todo el día. Son seguidores de él, ¿no? Bueno, justificados, versículo 24 de Romanos 3:24, perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado significa obviamente ser declarados justos ante Dios. La justicia de Dios, la justicia de Cristo pasó a ser parte de nuestra justicia. Hoy quiero, amado, amada, concientizar, no sé si es la palabra más adecuada que traté de encontrar, a mi iglesia, a los que son ovejas de este redil, amén, y a los hermanos que nos siguen también, ¿por qué no? Que no desestimemos una salvación tan grande. Por eso el título es No salgas del refugio. No salgas del refugio. No desestimemos una salvación tan grande. No nos salgamos del refugio. Leo aquí, anótate si querés. Salmo 9:9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. No solamente Él es nuestro refugio en nuestra salvación, sino que es nuestro refugio en nuestra pobreza. La pobreza espiritual implica alguien que, trayéndolo a lo natural, un pobre que está en la calle pidiendo limosna, depende de la caridad de la gente, no tiene nada de qué enorgullecerse. Espiritualmente dependemos de Dios, no tenemos nada nosotros que podamos hacer para aportar a nuestra salvación. La pobreza espiritual, refugio para el tiempo de angustia. ¿Está pasando tiempo de angustia? Algunos sí, otros no, otros están pasando fenómenos, pero ya vendrá el tiempo de angustia. Es que es imposible que no llegue, vendrá. Y por eso la palabra de Dios te sostendrá. No las aventuras y desventuras del apóstol Armando Negocios de la Cruz. No los cuentos, los chistes del hiper conocido predicador de jóvenes. ¡Ah, qué lindo chiste! ¡Juaja! Lo voy a anotar para decirlo a mis amigos. En el momento de angustia, eso no te va a sostener. Pero la palabra de Dios será como el peñón de Gibraltar bajo tus pies. Una roca bajo tus pies. Dice el Salmo 59:17, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio. Digan conmigo, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Dijo un periodista en Ucrania, en Kiev, estamos escondidos. Hay toque de queda en la ciudad. Comenzaron los bombardeos. Comenzaron las metrallas del enemigo. Si la gente sale después de las 20 horas, de las 8 de la noche, aún los soldados ucranianos tiran a matar. No sé si escucharon eso, ¿no? El toque de queda, no puede salir nadie. Por más que sea del mismo país, el mismo soldado de tu país te puede matar, porque ante la duda te va a matar, porque hay una orden de no salir.
Qué importante es estar en el refugio, ¿no? A esas alturas, en esas condiciones. En las Escrituras, es decir, en la palabra de Dios, siempre vamos a ver que Dios toma la iniciativa para salvar a su pueblo. Dios nos amó, nos salvó, y no por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. Lo hizo para su gloria, por amor a su nombre, por eso lo hizo. Hoy pueden oírse muchas voces, muchos predicadores, muchos maestros, muchos pregoneros, tanto desde los púlpitos como de los medios de comunicación, porque hoy muchos se están haciendo famosos, aún son una especie de influencer, cristianos, youtuber, y todo el mundo los sigue, y dicen muchas cosas. Se dan el lujo de decir muchas cosas. Por ejemplo, expresiones como, tú tienes tanto valor que Dios tuvo que enviar a su Hijo para salvarte. ¿Escuchaste eso? Tú eres tan valioso. Otro dijo, Dios estaba tan solo en el cielo que Él te salvó para que no quedes solo, para llevarte después con Él. Hay canciones también, no voy a entrar en esa. Otra vez, lo que ya me conocen, porque siempre le damos a un cantante que escribe esas letritas, ¿no? Lo que más me asusta es que en esos eventos hay miles y miles y miles de jóvenes, y no tan jóvenes. Y esta doctrina de autoestima que se enseña en no pocas iglesias, tiene su base, aunque usted no lo crea, y los que son estudiosos, los que están cursando la universidad, la secundaria, se van a dar cuenta. Frederick Skinner, uno, Carl Roger, y el otro más conocido, el Sir Sigmund Freud. Fundadores y precursores de la psicología. Fíjate lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 18, la palabra de Dios. Daniel 9, 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Eso es lo que necesitamos entender. No que somos supercampeones, descubre el campeón que hay en ti, que ya son frases medio viejas ya, pero el concepto está. Mírate al espejo y di que eres un campeón, que eres un guerrero, que eres una guerrera, que eres una reina del Señor, un rey del Señor. Eso lo vas a escuchar, lo vas a ver publicaciones, pero cantidades. Pero aquí el espíritu que Dios está buscando en el ser humano, en el hombre, en el cristiano, es este tipo de oración. Inclina, oh Dios mío, tu oído y óyeme. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego a ti confiando en nuestra justicia, en nuestro yo, sino en tus muchas misericordias. Misericordia en griego, amado, amada, es eleo, que significa caritativo. Aquello que se sostienen de la caridad pública, como el pobre que les dije recién. Misericordia también implica mostrar bondad, preocupación por alguien que está en seria necesidad, sentir compasión por alguien, tener piedad. ¿Viste cuando hay una necesidad o alguna catástrofe o alguien está en la ruina, se le incendió la casa, por ejemplo? Todos se ponen a ver qué puedo hacer, en qué puedo ayudar. No puedo dejarlo así nomás. También del latín misericordia, compuesto, muy interesante, por dos palabras, miserere, que no es Plaza 11, pues ya sé que lo van a pensar, que significa compadecerse. O sea, miserere significa compadecerse y cordis significa corazón. La palabra cordis o cardio tiene mucho que ver con eso, el corazón. Es decir, ver compadecerse en el corazón ante la necesidad del otro.
De la familia etimológica de corazón, estamos en cordis, misericordia, misericordia. También aparece la palabra cordis, que tiene otro derivado. El diccionario de la Real Academia Española dice que procede del latín, hay una palabra cordarius, de cordus. ¿Cuánto están cordus? Sin embargo, no deja tener una sospecha construcción castellana, quizás goda, pudiera ser una palabra evolucionada compuesta de cor, corazón, y de arius. Está diciendo carnero de Aries. Se leería el corazón del carnero. Un poco loco el concepto, porque la terminación ero tiene connotación de posesión y tiene que ver con el tema sexual. Pero interesante lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. En las confusiones, alguien pudo suponer que cordario es el que tiene el corazón. ¿Y aquí significa que se da el corazón del cordero? Recordemos, dice el diccionario, que los sacrificios en el Antiguo Testamento son de corderos inmaculados, ofrecidos a Dios en la inmolación. Y con ese cordero en la mano, ellos decían: Dios, te ofrezco esta víctima inocente que lleva mi corazón en el suyo. Interesante, lo puse como un dato de color. Misericordia, cardio, corazón, cordero. O sea, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho Ibáñez. ¿Quién será Pancho Ibáñez? Googleen y van a saber. En el Nuevo Testamento la palabra se usa con frecuencia para referirse a la gracia de Cristo y como prueba de su benevolencia. Amados, dependemos de su misericordia, no de cuánto le gritemos a Dios: Dios, ahora responde. No, amado, nunca va a escuchar eso acá, ese tipo de oración. La misericordia no es meramente una emoción pasiva, sino un deseo activo de eliminar toda miseria del otro. En línea general, ¿qué es el hombre, amados? ¿Qué es el hombre? ¿Creación? Sí, creación, pero ¿en qué se transformó esa creación? En personas aborrecedores de Dios. Eso es el hombre. Aborrece a Dios. Y ustedes entienden lo que significa aborrecer, ¿no? Despreciar, no querer saber nada con Dios, preferir otra cosa antes que a Dios. Por eso dice, nadie puede servir a dos señores, dijo Jesús, o aborrecerá a uno y amará al otro, o viceversa. O sea, no es que uno aborrece a Dios y aborrece a todo. Aborrece el pecado, aborrece el mundo, aborrece las pasiones, aborrece el vino, la cerveza. No. Aborrece a Dios nomás. El resto sí, el resto acepta todo. Somos aborrecedores de Dios, pecadores, malos, destituidos, leímos recién, rebeldes, hijos de Satanás, hijos de ira, hijos de desobediencia, merecedores de muerte. En eso se transformó el hombre. Y Dios hizo todo lo que hizo por amor a su nombre, actuando en justicia. El sacrificio debía realizarse, si no jamás podríamos llamarnos justos y santos. Amado, amada, déjame decirte que si vos rendiste tu vida a Cristo, vos sos santo. Y no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Porque siempre escucho, y vuelvo y lo digo, porque lo digo, algunos no me van a dejar mentir si no he dicho esto. Algunos dicen, no, hermano, yo no soy ningún santito. Bueno, no naciste de nuevo, hermano, disculpa, ni hermano te puedo decir. Porque no es por vos, es por Él. Entonces, Él ya te hizo santo en el sentido que te apartó para Él y tenés que comenzar a vivir en santidad. No podés justificarte en ese versito, yo no soy ningún santo, para seguir pecando. Es que dentro de la iglesia, intrínsecamente, en el pensamiento de la iglesia emergente, existe una visión humanista que pretende mezclarse con la palabra de Dios, y ellos dicen esto desde los púlpitos: el hombre es el centro de todo. De hecho, la psicología, por ejemplo, el pensamiento universal, y muchas filosofías dicen esto. Más la visión bíblica dice otra cosa, que Dios es el centro de todo.
Cambia totalmente, ¿no? Al asiduo oyente de mensajes cristianos le agrada escuchar que le digan: Dios hace todo por ti. Dios mueve todo por ti. Él allana caminos, te quita barreras, aplasta demonios por ti. Y mientras vas caminando, hay estragos en el mundo espiritual. Y suena lindo, ¿no? Suena como que sos el super number one de los cristianos. Pero en realidad es todo lo contrario. Nuestra dependencia es de Él. Y Señor, hágase tu voluntad. Y me imagino que Pablo y los discípulos que estaban con él decían: Señor, hágase tu voluntad. Bueno, tu voluntad, Señor, es que prediquemos tu palabra. Bueno, vamos para allá. Dice que el Espíritu se lo prohibía. Vamos para allá. El Espíritu se lo impedía. Entonces el Señor lo metió en otro lugar donde lo metieron preso, lo garrotearon, le pegaron, amado, hasta por la duda le pegaron. Bien golpeados estaban. Y allí el Señor hizo un milagro, ¿no? Y se convierte el carcelero. Esa es la voluntad de Dios. Otros dicen: no, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Esa es una expresión muy conocida también. Dios tiene algo, lo mejor para vos. Lo mejor, y esta herejía también, que a veces si la analizás, lo mejor de Dios. O sea que Dios tiene algo peor. Tiene un costado malo, porque dice lo mejor de Dios para ti. Entonces, ¿qué no es lo mejor de Dios? Si toda, dice, buena dádiva desciende de Dios. O sea, vas a la palabra y te dice otra cosa, ¿te das cuenta? Ahora, si desconoces e ignorás la palabra, es difícil no ser engañado. Por otra parte, el amor de Dios es perfecto, puro, libre de mezquindad. El amor de Dios es indescifrable, es inmenso. El costo del regalo, amado, nos habla del amor que se tiene. El regalo fue su misma vida. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Él? Si Él dio su vida por ti. El juicio de Dios es cuando Él esconde su rostro. Por eso dice el Salmo 27:9: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me desampares, Dios de mi salvación. Cuando el Señor Jesús agonizaba, es como que el Padre escondió su rostro de Él. Nos gusta, y está bien tratar de imaginar lo que será el cielo, ¿sí? ¿Cuántos se imaginan el cielo? 12 puertas que son 12 perlas, cada una de las puertas es una perla gigante, la avenida de la ciudad, la 9 de julio de la ciudad, oro puro. Transparente como un vidrio, brilla tanto eso. Por la luz de Dios, imagínate, reflejado en ese suelo. Maravilloso. No hay muerte, no hay cansancio, no hay dolor, gozo eterno. El cielo es un estado seguro. Los que ya partieron, nuestros seres queridos, nuestros amigos que ya se fueron con el Señor, están en ese lugar, disfrutando la previa, porque todavía no están disfrutando del todo porque están esperando la resurrección. El cielo es un estado seguro. Los que están ahí están separados de todos los males. Ahí no hay rejas. Ahí no hay Rottweiler, no hay armas ahí en aquel lugar. Están seguros. Esta ciudad es enorme. Hay lugar para todos allí los que quieran ir. El cimiento del muro, la promesa y el poder de Dios y la compra de Cristo son los fuertes fundamentos de la seguridad y la felicidad en aquel lugar. Estos fundamentos estaban hechos de 12 clases de piedras, que son preciosas, los cuales connota la variedad y la excelencia de las doctrinas del Evangelio y de las virtudes del Espíritu Santo. Tiene significados muy hermosos. El cielo tiene puertas, hay entradas libres para todos los santificados en aquel lugar. Y ellos no serán excluidos. No importa si hizo mucho o hizo poco, como Él les hablaba. Las puertas son de perlas. Cristo es la perla de gran precio y Él es nuestro camino hacia Dios. La calle de la ciudad es de oro puro, como cristal transparente. Los santos del cielo pisan oro. Los santos están en reposo, en descanso de su trabajo. Pero este no es un estado de sueño, amado. No es un estado de ocio, es decir, me voy a tirar a dormir una siesta en algún rincón de las calles de oro. No. Es un tiempo, un lugar de comunión con Dios, de relacionarnos unos con otros. Y toda esta gloria representa, lo que les acabo de decir, representa solamente una débil imaginación de lo que será. Pero más o menos lo hice volar un poquito.
Sus muros, sus puertas tienen medidas muy altas. Pero amados, el cielo sin Dios es un lugar horrible. Teniendo todo eso que les acabo de decir, si no está el Señor allí, es horrible ese lugar. Es vacío, es hueco. Así serían nuestras vidas. Podemos tener muchas cosas, podemos abundar en todo lo material, pero sin Dios en nuestro corazón es horrible. Ahora, podemos tener a Dios en el corazón y vivir bien precario, porque nos tocó. Estamos con lo justo y trabajamos y comemos de lo que salimos a trabajar y tenemos el mismo... Algunos parecen los Simpsons, siempre se con la misma ropa, como a mí, por ejemplo. Este saquito, ya lo conocen, ¿no? Hola, saluda solo el saco. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí va el pastor, a 30 metros ya por el color de saco lo reconocen. Gloria a Dios, pero somos felices porque tenemos a Cristo en el corazón. Amados, es necesario, es imprescindible conocer más y más a Dios. El ministro que desea conocer a Dios crece en su relación con Él, crece en su palabra. Ese ministro va a ser muy útil, aunque no posea una gran iglesia. Debemos vivir la simplicidad y copiar cómo vivió el Señor. El Señor nos está invitando, amados, que no cambiemos la verdad de su palabra por nada. No negociemos el mensaje para agradar a las personas. No cambiemos lo que Dios nos ha dado por otra cosa. Fíjate lo que nos dice Gálatas 6:14. Gálatas, después de Romanos, por ahí Corintios, Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este versículo de Gálatas 6:14, amado, amada, es uno, obviamente toda la palabra, ¿no? Pero este es uno de los textos que me impacta, que me gusta mucho, sobre todo en esta versión. Es una declaración, es como para escribirlo y ponerlo, no sé, en algún lugar que quede bien claro mi postura con respecto a Dios, mi vida y el mundo. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Llega un momento que vos estás tan metido con el Señor que el mundo te... No, ese ya déjalo, ya está perdido. Ellos dicen, ya está perdido. Se metió en la religión, te dicen. Y Pablo está diciendo, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Gloria a Dios. Una de las evidencias, amado, amada, más grande de que alguien está realmente nacido de Dios, que ha nacido de Dios, eso es lo que tenés que preguntar. ¿He nacido, Señor? ¿He nacido de nuevo? Es que una de las evidencias de que alguien realmente nació de Dios, significa que entregó su vida a Cristo y Dios lo salvó, es que comienza paulatinamente a separarse del mundo. Esa es una señal inequívoca. Si esto no sucede, significa que aún no eres un verdadero cristiano. Y el Señor te va a disciplinar cuando quieras hacer lo que te da la gana. A la separación del mundo se le llama santificación. Eso es ser santo. Cuando vos decís, yo no soy ningún santito, significa yo soy un mundanito. Yo chupo un poquito de cerveza con los amigos, miro pornografía igual que ellos, por ahí me tomo una pitadita de marihuana, total, ¿quién ve? Me meto 2 o 3 hall, eso fuerte, y voy a la iglesia, no se siente. Ese no nació de nuevo. El que nació de nuevo se aparta, evita todo eso. O sea que tienen que suceder 2 cosas, y esto también es importante que lo tengas en cuenta, para realmente darte cuenta si sos un hijo de Dios. Primero, separado del mundo. Y segundo, separados para Él. Separado del mundo y ahora separados para Él, o sea, rendido a Él. Unido en comunión. La una sin la otra es puro legalismo. Hay gente que no busca a Dios, pero se separa del mundo y apunta a todo el mundo. Ustedes, pero no tiene una comunión con Dios. Dice el Señor, yo deshice como a nubes
tus rebeliones. Isaías 44, 22. Tengan paciencia que enseguida terminamos. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cuántos pueden decir amén? Otra vez, ¿cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Dice, he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Gloria a Dios. Si Él te limpió, si vos mira, lo que dije recién, que tenés que creer solamente para ser salvo. El creer implica arrepentirte de tus pecados. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Milagrosamente, esa sangre que todavía sigue eficaz, obviamente, simbólicamente hablando, ¿no? Esa sangre tiene poder para limpiarte de tus pecados y perdonarte de todas tus maldades. Si te arrepentís sinceramente, Él te perdona y vos salís de este lugar totalmente justificado y santificado. Comenzás una nueva vida. Y por ahí vas a querer tropezar, ¿no? Y ahí el Espíritu de Dios te va, la palabra de Dios te va a traer recuerdos de este mensaje y vas a comenzar un cambio de vida, separarte del mundo y comenzar a hacer lo que antes detestabas, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, conectarte con otros hermanos, apagás el televisor y pones prédicas, apagás la cumbiamba y pones música santa para que adora al Señor. Comienza un cambio en tu vida y después contame. Y Dios comienza, vos empezás a avanzar como aquel carro de los melones. Es el carro avanza y los melones empiezan a acomodarse. Antes venías a la iglesia buscando que te solucione esto, te solucione lo otro, que el Señor te sane. El Señor, vos se le fiel al Señor y el Señor se encarga Él de acomodar todas las cosas. Gloria a Dios. El Señor te ama. Yo te amo, pero el Señor te ama más. No nos enfrasquemos en un amor humano, porque te puede fallar. Tu amigo, tu papá, tu pastor, te pueden fallar, pero Él nunca te va a fallar. Amén. Si en tu vida ves disciplina de Dios, si en tu vida ves que hay disciplina de Dios, orden y limpieza, significa que Dios te está tratando. Significa que Dios no te desechó, porque dice que al bastardo, aquel que no le importa de Dios, lo deja, dice, que ande en sus cosas. Y a ese le vendrá el juicio. Pero al que es hijo de Dios y vos te metés a caminar en Dios y empezás a tener problemas, porque se levanta, amado, el mismo infierno se levanta contra tu vida. Pero mayor es el que está en tu vida que el que está allí. Entonces, claro, vos te pones en el Señor y descansás en Él. No tenés que preocuparte. Descansar en Él. Hay que estar limpios, sí o sí. Tenemos que estar limpios. La sangre del Señor es eficaz para todos los días limpiarnos aún de la mancha más chiquita. Él ya te limpió de todas tus maldades. Antes fuiste, no sé, lo peor de lo peor. Como me dijo un día un hermano, pastor, y el Señor perdona todo. Sí, perdona todo. Perdóname un crimen, yo maté a una persona. Todo perdona el Señor. Obviamente que si esa persona tiene que pagar ante la justicia e ir preso un tiempo para cumplir su condena, es otro tema ese. Pero el Señor lo salvó. Y eso es lo que importa. Hay que estar limpios. Imagínate un esposo llega a su casa del taller mecánico todo negro, hermana. Aceite, grasa, gasoil, barro. Viste que se tiran abajo y salen todo. Y llega a tu casa, a la casa, vos la casa toda hermosa, perfumada, lindo, reluciente, todo hermoso. Lo esperás a tu esposo con un guiso de pollo con arroz y arveja. Y mucha papa. Así me gusta a mí. Y llega el marido todo sucio. Dice, mi amor, dame la cena que me voy a dormir. No tengo ganas de bañarme hoy. ¿Qué le vas a decir? Anda a bañarte, ¿no? Lo más suave que le vas a decir, ¿no? Jamás te vas a meter a nuestras sábanas blancas que las acabo de estrenar. Anda a bañarte. O si tu hijo, tu Jaimí,
Mamá, hoy no me baño, dice, está hecho chocolate. Estuvo en la zanja del Villa Albertina revolcándose, cazando anguila. Y viene así como está. Y la mamá, ¿qué le vas a decir? Bueno, hijito, anda a la mesa, no te laves las manos, anda, come y no importa, te bañas mañana. ¿Eso le decís? No. Hoy algunos padres, amados, no pueden con sus hijos. Ellos dominan a sus padres. Otra vez empezó a hablar de los hijos, ¿no? Esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Dice la palabra que una varita no lo va a matar. Gloria a Dios. El Señor es bueno, amados. Vamos a leer, para ir concluyendo. Hebreos, capítulo 2, versículo 1. No salgas del refugio. Afírmate en la salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hasta el 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Tremendo. La obra de la cruz en el Monte Calvario, la sangre derramada del Señor, esa obra salva al pecador de muerte a vida eterna. El único que impide que ser salvo, el único que impide que alcance esa gloria de ser adoptados como hijos de Dios, el único que lo impide es uno mismo. Alguien pensó, el diablo, es uno mismo. Dice, no, hoy no, sí, muy lindo, la verdad que cantan lindo, me hace bien, siento la vibra, me dijeron un día. Siento la vibra cuando voy a la iglesia y son buena onda los hermanitos. Y nunca rindió su vida al Señor. Uno mismo impide que sea eficaz esa obra en uno mismo. Así como uno impide alcanzar la salvación, uno mismo también puede perderla. Dios es tan grande, tan poderoso, tan soberano, que en su soberanía le deja al hombre decidir. Porque Él no quiere gente tipo robots, que Él no puedes hacer lo que yo te digo, pum, te programo y hasta el final de tus días me vas a ser fiel. Eso no sería justo. Lo bueno es amar de motus propio. Amar porque deseo seguirle, deseo amarle, deseo rendir mi vida a Él, porque me doy cuenta, Él me ha mostrado a través de su palabra que no hay salvación fuera de Él. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Eso le habla a la iglesia. No sea que nos deslicemos. ¿Te deslizaste alguna vez? ¿Viste cuando está medio húmedo? Yo me deslicé un día de la ducha y casi me quebré. ¿Viste que como que te agarrás, pero te vas, el desliz. Y terrible cuando estás en una altura, te deslizás, está rebaladiza la escalera y te querés agarrar y no podés, te vas. Dice, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo, y sale la pregunta tremenda, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande por el precio? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Varón, mujer, podés perder tu trabajo, podés perder tus bienes, podés perder tu casa, tu familia, podés perder tu reputación, pero nunca pierdas tu salvación. Ayúdanos, Señor. Termino con esto. Amados, a partir de esta amonestación que fue dada a la iglesia,
con mucho amor y mucho temor de Dios, tengamos en cuenta lo que dice su palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Parece que estos judíos eran culpables de descuidar la oración, de descuidar el compañerismo con el pueblo de Dios. Se sienten más cómodos en la mesa de los impíos, hablando cosas impías, bebiendo lo que ellos beben. Y no toman Gatorade o Manaos, toman bebidas espirituosas, le dicen, ¿no? La palabra pronunciada por medio de los ángeles, se entiende, la ley se contrapone a la salvación, inaugurada por la predicación del Señor. Desde el punto de vista moral, amados, es imposible que una transgresión de la ley sea más grave que la indiferencia del cristiano con respecto a la salvación. Alguien puede transgredir la ley de Dios, pero transgredir la salvación es la muerte. Transgrede la ley de Dios y transgrede el Evangelio. Cierra tus ojos, por favor. El Evangelio, la palabra de Dios, muchas veces es despreciado. Se desprecia el mensaje. Y cuando uno hace eso, se expone a un peligro incomparablemente mayor de fallar en la meta de la vida. Quizás tenés metas en tu vida. ¿Cuántos años te quedan? ¿20, 30, 40, 5, 4? Tenés metas cortas, metas largas. Querés llegar a ser alguien en la vida, como se dice. Querés lograr ese negocio, querés lograr viajar, querés lograr formar esa familia. Pero si rechazás el Evangelio, estás fallando en la meta más grande de la vida. Porque vas a ser llevado a la deriva, como un nadador que quiere cruzar una corriente impetuosa y no logra llegar a la orilla salvadora. Y quizás pueda decir, pero es necesario llegar a la otra orilla, ¿para qué? ¿No es mejor que dejarse arrastrar por la corriente y que el destino me lleve donde sea? Amado, amada, quien piensa así tiene por ilusoria toda fe en la salvación, toda fe en el Evangelio. Ve en la muerte y en el pecado realidades inevitables con las que hay que conformarse. Dice, bueno, si tengo que morir e ir al infierno, bueno, me toca. No sabe lo que dice. ¿Vos te pensás que Jesús murió en la cruz porque el infierno es algo así nomás? ¿Vos te pensás que el Señor te salvó del sufrimiento eterno en la cruz del Calvario porque es algo así nomás que se pueda decir a la ligera? No. El Señor te ama y te lo demostró hace 2000 años. El Señor quiere darte una vida espiritual, entera, divina, escondida en Cristo, resucitado y ascendido al cielo. Y que pronto vendrá a buscar a los suyos. No te salgas del refugio. Señor, bendice a tu pueblo, a cada varón, cada mujer, Señor, que se ha congregado en este lugar. Necesitados de ti, Señor, con muchas preguntas y pocas respuestas. Pero tú has traído respuestas contundentes. Tú has dicho en esta noche que en ningún otro hay salvación bajo el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Solo en Jesús. Si tan solo, varón, mujer, clamas y dice, Jesús, sálvame, como aquel que se está ahogando desesperado. Socorro, Señor, sálvame, estoy perdido, estoy perdida.
Estoy enroscado en una religión. Leo la Biblia, pero estoy perdido. Con solamente llamarle, Él vendrá a acudirte. Vendrá, te extenderá la mano y te levantará y te hará caminar sobre las aguas. Señor, salva esta noche. Trae salvación, Señor. Trae salvación. Trae sanidad del alma, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Que cada uno pueda decidirse por la vida. Tú dijiste allá hace muchos años, al pueblo le dijiste, pongo a la diestra la vida y a la izquierda la muerte. Elijan. Yo les digo que elijan la vida. Aún la sabiduría está en elegir la vida, pero el hombre elige alejarse de Dios. Por ende elige el salario del pecado, que es la muerte, el dolor, la tristeza, la desesperación, el vacío interior, que es lo peor que el hombre puede vivir, tenerlo todo y no tener nada. Pero tú vienes a llenarlo todo, mi Dios, con tu presencia, Señor. Te adoramos, mi Dios. Adora la iglesia. Coronado eres, Señor. Coronado eres, Señor. En los cielos te alaban, en la tierra te adoran. Coronado eres, Señor. Oh, coronado eres, Señor.